Necesito que ustedes lean y presten atención a lo que vamos a ir leyendo y yo luego les voy a hacer para que tratemos de identificar qué es lo importante del texto y qué es lo más importante del texto. Al final yo les voy a hacer 2 preguntas y si usted leyó bien, entonces usted va a poder contestar. Amén. Ok, contexto. Aquí estamos en la isla, ¿saben, no? ¿Cómo se leyó el libro de Apocalipsis? La gente le tiene pánico al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el nombre original en griego significa la revelación de Jesucristo. Yo se lo explico a los muchachos de la clase. Leer Apocalipsis es una bendición. De hecho, el primer capítulo de Apocalipsis dice: bendito todo aquel, ¿verdad? Bienaventurado aquel que lee lo que está escrito en este libro, las profecías que están en el libro. Sin embargo, sorprendentemente, y creo sinceramente que la iglesia quizás se ha dejado engañar un poquito, engatusar un poquito por el enemigo, la mayoría de los creyentes le tienen mucho miedo al libro. Y es el libro, primero, que está narrado prácticamente en primera persona por el Señor Jesucristo. Es un libro que prácticamente lo escribió Él. De hecho, los teólogos lo catalogan como el 5.º evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. No sé si sabían eso. Son los 5 libros donde aparece el Señor Jesús. Entonces, bueno, Juan, no vamos a entrar en discusiones si era el apóstol, si era un discípulo de Juan. Sabemos que lo escribió alguien que se llamaba Juan. La mayoría concuerdan que era el apóstol de Jesucristo. Él estaba exiliado en la isla de Patmos y entonces recibe la visión del Apocalipsis, recibe la revelación. Amén. Vamos a leer entonces en Apocalipsis 4, del versículo 1 al versículo 11. Voy a dar un poquito de chance a que lo consigan por ahí. De todas maneras, en pantalla está. Pero sé que hay algunos que les encanta leerlo directamente de la página de la Biblia, entonces vamos a dar un poquito de tiempo, aunque tengo que adelantar. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan sube aquí y esto es lo que empieza a escribir. Este es Juan escribiendo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, salían truenos, salían voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había también como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban todos llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Me capta la idea, verdad? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué era lo que escuchaba Juan?
escuchaba esto repetidas veces. Santo, 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 dígalo conmigo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando ellos decían eso, entonces los ancianos decían: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas una y otra vez. Amén. Amén. Las dos preguntas salen en pantalla. ¿Qué es lo más importante de esta lectura? ¿Qué es lo que quiere enfatizar el autor? Primera pregunta: ¿cuál es el objeto más destacado en el capítulo? ¿Cuál es el objeto más destacado en el capítulo? El trono. Prestaron atención, leyeron. Segundo, ¿quién es la persona más destacada del capítulo? El que está sentado en el trono. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque no podemos perder la imagen central de lo que el apóstol Juan o el discípulo Juan o el escritor de Apocalipsis quiere darnos a entender. Que hay un trono establecido en el cielo y que hay uno que está sentado en el trono. Amén. Hay un trono en el cielo y hay un Dios que está sentado en ese trono. Él es el rey del universo y a ese rey es al que servimos usted y yo. ¿Por qué empiezo con estas preguntas? Porque tenemos una mala costumbre. Inmediatamente yo quiero saber qué significan los seres vivientes, las caras, por qué tienen ojos, por qué un arco iris, por qué hay un mar adelante, y entonces alrededor hay unos 24 y los 24 ancianos. ¿Y quiénes serán los ancianos? Y ¿saben qué, hermanos? Nos olvidamos que hay un trono y que hay uno sentado en el trono y que es el centro de todo el salón al que Juan entró por una puerta que estaba abierta. El trono y el que está sentado. Vamos a estudiar los versículos primero del 1 al 6. Miren todas las verdades que nosotros podemos extraer de esto, porque el propósito de este mensaje que me ha ministrado primeramente a mí, hermanos, créanme sinceramente, yo no sé qué efecto vaya a tener este mensaje en usted, de verdad. Sí me preocupa, no lo digo como que no me importa, me preocupa mucho. Mi esposa sabe lo que a mí me carga un mensaje, porque quiero hablar algo de que sea de parte de Dios y que haga rema en ustedes. Pero en esta oportunidad, literalmente, no sé, porque creo que se predica muy poco de Apocalipsis y de figuras extrañas y de ojos y de animales y de ángeles con caras de animales. Entonces no sé qué efecto se puede lograr aquí, pero sé el efecto que hizo en mí y espero que sea el que hizo en usted. Porque esto no es una mera metáfora. Esto no es un dibujo, ni es una comiquita, ni fue un sueño karaotero de Juan. Esto es real. Y esto es lo que existe hoy, en este momento, por encima de nosotros. Y a veces nosotros nos concentramos muchísimo en lo natural. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos lo que hay en lo sobrenatural. Y si nosotros supiéramos y le prestáramos más atención a este libro y a otros libros que hablan de esto mismo, pero que no sabíamos que hablaban de esta misma cosa, nosotros quizás tuviéramos más reverencia, más respeto y mucho más temor de aquel que está en el cielo. Y quizás eso nos haría a nosotros llevar una vida mucho más reverente, mucho más obediente y mucho más cristiana. Entonces mi intención con este mensaje hoy es mostrarle, voy a tratar de correr un poquito el velo de lo sobrenatural para que usted vea qué hay detrás de la cortina. ¿Por qué? Y me estoy tomando mucho tiempo quizás en esta parte, pero es que créanme que a mí me ministró el mensaje mientras lo escuchaba, lo escribía. Nosotros, por lo general, no sabemos qué hay del otro lado, ¿cierto? Y tenemos curiosidad, obviamente tenemos curiosidad, ¿cómo será esto? Sabemos que hay un mar de cristal y que hay unas calles de oro. Y hasta ahí lo hemos dejado. Hermanos, bendito el momento en que a mí se me ocurrió meterme en esto. La Escritura, de principio a fin, nos está diciendo lo que hay en el reino de los cielos. Cómo es Dios, cómo es el trono, cómo es el salón real, quiénes están ahí, qué hacen los ángeles, cómo son los ángeles, cuántos tipos de ángeles hay.
Y estudiando para esto, aprendí una cosa. Y Dios me guarde de estar diciendo algo que no sea así. Créanme que yo soy muy temeroso con eso. Pero lo digo con sinceridad y con convicción. Todo lo que existe en la tierra hoy, todo lo que existe, los animales, la creación, las montañas, el mar, el tabernáculo, el arca del pacto, todo lo que conocemos hoy, los animales, es una copia de lo que existe en el cielo. Una copia de menor nivel. Lo que nosotros vamos a ver allá es el original, de donde se sacó lo que Dios utilizó para hacer la creación de aquí. La creación es un reflejo de lo que existe en el reino. Quiere decir que lo que nosotros como hombres tomamos como natural y a lo que más le prestamos atención es a la copia. Nos preocupamos más por la copia. Me interesa más la copia, el Made in China. Por eso les digo que mi perspectiva con este mensaje cambió. Yo me estoy afanando y gloria a Dios porque tocó en un culto de oración. Porque venimos afanados. Amén. Estamos afanados. Yo también. Yo vivo en el mismo mundo que viven ustedes. Y tengo que correr también para buscar dinero para la casa, para ver qué hago. Me voy, me quedo. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo? Estoy enfermo, no tengo para las medicinas, los hospitales no sirven. Tantas cosas. Y nos hemos concentrado tanto en eso que hemos puesto al Dios del universo que nos acaban de describir, sentado en un trono, con toda la majestad que tiene alrededor, lo hemos puesto en segundo lugar. Lo hemos tratado como una lámpara de Aladino. Cada vez que en el Antiguo Testamento hay una... Y no estoy haciendo nada de lo que está aquí. Que Dios me guarde el tiempo. Cada vez que un profeta del Antiguo Testamento tuvo una visión acerca del reino de los cielos y vio a Dios sentado en el trono, ¿cayó como qué? Cayó como muerto. Caí como muerto. O dicen, no soy digno, me voy a morir porque acabo de ver al Dios Santo. ¿Qué clase de escena están viendo esas personas para caer como muerto? No es que, ay, me desmayé. No. La persona cayó con la cara a tierra y tienen que venir a decirle, no temas. Porque si no le dicen, de ahí no se levanta nunca. Y nosotros en nuestra cultura estamos tan relajados con el asunto de Dios que nosotros hablamos, ¿qué voy a hacer cuando llegue? ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo? Ay, le voy a preguntar a tal que hizo tal, le voy a preguntar a David que hizo, le voy a preguntar. No he conocido al primero en la Escritura que se haya presentado delante del reino de Dios y delante de la presencia de Dios que no se haya tirado al suelo y haya caído como muerto, tratando de no decir ninguna palabra. Que le tengan que decir, no temas. Lo que quiero hacer con esto es no atemorizarlos. Lleguemos al final del mensaje y entenderán por qué no hay que temer, por qué no hay que tener miedo. ¿Por qué le decían no temas? Amén. Primero, rapidito, vamos a darle rápido porque me emocioné de más con mi experiencia personal de lo que me ministró el mensaje. Versículo 1, una puerta abierta. Ya, ahí hay para dar un mensaje de 45 minutos. La puerta que se le cerró a Satanás, la puerta por la cual él fue desechado y sus demonios, está abierta para nosotros. Está abierta para la iglesia. Juan sube y lo primero que consigue es ¿qué? Una puerta abierta. Y la puerta abierta da ¿a dónde? Que es lo más duro de todo aquí. El salón real donde Dios gobierna todo el universo. ¿Sí tienen idea de lo que estamos diciendo? No es un cuartico de guerra en la Casa Blanca, en Estados Unidos, en Washington. Es el salón real, el salón imperial, desde donde el Dios del universo, el Todopoderoso, el Eterno, gobierna el universo. Esa puerta está abierta para nosotros. Juan está representando a la iglesia, el acceso que tenemos hacia el Padre.
Versículo 2 en su primera parte dice, a Juan se le da un vistazo de lo que hay en el cielo en tiempo real. No es una metáfora, no es un cuento, no es un dibujo. Él entra al salón real de los cielos y sus ojos se colocan inmediatamente en el trono. Lo que lo impresiona de primero, ¿qué es lo primero que él nombra? Y vi un trono establecido en el cielo y uno que estaba sentado en el trono. Ya lo demás son detalles. Pero ¿cómo nos concentramos en los detalles y nos olvidamos del que está sentado en el trono? En la segunda parte del versículo 2 a mí me encanta esto. Uno sentado en el trono pudo haber estado vacío. ¿Y saben qué significa que el trono no está vacío y que había uno sentado en el trono? Que no importa el vacío de poder que hay en el gobierno hoy. No importa si gana María Corina, si no gana la otra, si viene el otro, si gana Chávez, si resucita de entre los muertos y vuelve a lanzar si gana Chávez, o Maduro, o quien sea, no importa. Si hay un vacío de poder en Venezuela, en el cielo, mi Dios está sentado en el trono. Mi Dios está sentado en el trono. El gobierno del universo tiene un regidor que no caduca. No se preocupe tanto por las copias, no se preocupe tanto por lo que ven mis ojos naturales. Empecemos a ver por qué. ¿Por qué a Juan se le da esta visión? ¿Cuál es el propósito de que Dios decidiera en un momento darle una visión a Juan? A ver, ¿en qué momento estaba ocurriendo esta visión? Estaba siendo perseguida la iglesia. De hecho, el autor estaba preso en Patmos, pagando condena. ¿Y Dios qué decide hacer? Grandioso Dios, ¿qué decide hacer? Vení acá. Vos creéis que yo no tengo control. Todo lo que sucede a tu alrededor te grita que Dios perdió el control. Nos están matando, nos están persiguiendo, nos echan a los leones, nos están empalando, nos incendian, nos matan en la calle. Tenemos que reunirnos como ratas entre las alcantarillas para poder hacer el culto. Yo estoy preso, ya estoy viejo, estoy cansado. Todo lo que me prometió la iglesia no se ha cumplido. Todo lo que Dios me prometió no se ha cumplido porque tengo la mirada en lo natural. Porque yo quiero es ya, yo quiero es hoy, ahorita. Todo lo que te prometió el Señor te lo puede dar ahorita. Pero es que lo que cuenta es lo que está afuera, lo que está allá, lo que viene. Y nosotros no, nosotros queremos el ahorita, el poquito. El ser humano es tan necio que prefiere quedarse con las sobritas de ahorita que con la gloria eterna. Y más de uno de nosotros ha vendido su primogenitura por un platico de arveja. Porque es que tenía hambre en el momento. Y como en el hambre, sí entienden el mensaje de lo que ocurrió con Jacob y Esaú. Es terrible. Perdió la bendición de la primogenitura de Dios Padre porque tenía hambre. En un momento, el hambre se pasa. Sepan eso. La enfermedad pasa. Y no quiero sonar muy fuerte con mis palabras ahorita. Pero si tengo una enfermedad, Dios los guarde, y esa enfermedad me lleva a la peor consecuencia, que sería la muerte, hay solución también para eso. Entonces, ¿por qué tengo que temer? ¿Por qué mi fe se tambalea cuando me da una fiebre de 40? ¿Por qué es tan débil? Porque no conozco al que está sentado en el trono, no sé cómo es. Me han contado y yo lo he visto en fotos con un pelito largo, medio afeminado, así volando con un yo volveré. Y esa es la imagen que yo tengo, porque no nos gusta leer la Biblia. Porque prefiero ver una foto, porque prefiero verlo en TikTok, porque prefiero que me lo cuenten desde el altar. Y este mensaje quizás se está escuchando tan personal porque es que me ha ministrado demasiado a mí, porque yo también caí en eso y a mí también se me olvidó el que está sentado en el trono. Y ustedes dirán, ¿cómo se te va a olvidar después de semejante mensaje? O tú predicas, tú le das a los jóvenes, ¿cómo? Sí, también, porque también soy hombre. Y también me distraigo y también me pongo a buscar y a tratar de entender qué significan los ojos por delante y por detrás. Y entonces el que está sentado en el trono es como que... ¿Esto que vio Juan es una realidad, es una metáfora o simplemente es mentira?
Yo les acabo de decir, y creo fervientemente eso, las cosas que fueron creadas son copias de las que están en el cielo. Una muestra. La Nueva Jerusalén. ¿Lo han leído en Apocalipsis? También está. No creo que lo hayan leído mucho. La Nueva Jerusalén es la verdadera Jerusalén. Es la que está en los cielos y es la que va a descender y se va a posar en la tierra de donde Dios va a reinar. Esa es la original. En el cielo hay un arca del pacto. La que se hizo aquí es copia de la que está en el cielo. Ya lo vamos a ver en unos versículos. Hebreos 8, versículo 5. Les tengo dos versiones aquí para que lo leamos y lo tratemos de entender. Ahí le puse ejemplos del arca, le puse ejemplos del templo, le puse ejemplos de los sacerdotes. Y Hebreo nos explica y nos dice, hablando acerca de los sacerdotes, de los sacrificios y de todo lo que se hacía dentro de la ley, el autor de Hebreos dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Esto tiene que hacernos boom en la mente. Porque entonces todas las cosas que Dios nos manda a hacer aquí, todos los tipos, antitipos, todas las sombras, todo eso que hay que estudiar en la palabra para entender mejor el plan de salvación, es algo que viene de allá. Entonces en la medida que yo estudio esto, profundizo en esto, yo sé de dónde viene y conozco más la cultura de mi nación, porque yo no soy de aquí. Yo soy de allá. El venezolano que sale de este país, se va a otro lado, ¿qué busca en el otro país? Bueno, obviamente trabajo y echar para adelante. Pero en el día a día, ¿quién se comió una arepita? Y van para el supermercado y puras cosas escritas en chino, pero que no vea una harina pan. Te corre la lágrima, te tiene que correr. Y la compras, y es un tesoro, y la subes a Instagram. Miren, harina pan, pero en checoslovaco. ¡Wow! ¿Por qué no somos así con las cosas celestiales si yo vengo de allá? ¿Por qué no busco las cosas que son de allá si yo soy de allá? ¿O será que yo no soy de allá? Miren, esa pregunta a mí me atormenta a diario. En hebreo, en traducción lenguaje actual dice, pero el trabajo de estos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso cuando Moisés iba, escuchen esto, miren qué bello este detalle. Por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que yo te mostré en la montaña. En la versión anterior que no lo terminé de leer, dice, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vamos a ver si esto aplica. Yo no simplemente lo voy a decir y ya. Vamos a ver si esto es así. Vemos en el versículo 3 de Apocalipsis 4. Estamos en Apocalipsis 4, vámonos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Pregunto yo, aquí entre nosotros, en confianza, ¿el arco iris se parece a la esmeralda? La esmeralda es un brillo verde. No, ¿verdad? ¿Saben qué está pasando ahí? Juan está utilizando lenguaje de lo que él conoce de la tierra para tratar de describir lo que está viendo en el cielo. ¿Se entiende? No es que cuando él dice, esto claramente es un arco iris. No, y esto es una piedra de jaspe, es muy obvio. No, fíjense que todo es como, semejante a. ¿Por qué? Porque él está tratando de buscar cómo lo describo. Ahora, ¿sabían ustedes, cuando yo busqué imágenes de personas que tratan de dibujar la imagen del trono de Dios en Apocalipsis 4, para que tengan una idea? No sé por qué no la puse, al final no la puse. Siempre lo dibujan, está Dios sentado, y por la descripción de lo que ocurre y de lo que se nombra en el arco iris está alrededor del trono. No es un arco iris sobre el trono, es un arco iris alrededor, un halo de luz, porque en realidad el arco iris es un halo de luz. El halo de luz del arco iris es gris, ¿sabían eso? El halo de luz del arco iris es gris, pero con la humedad y los cristales de condensación de las nubes, la luz se refleja en esos cristales y entonces vemos los colores del arco iris. Aquí está ocurriendo lo mismo. Cuando yo estoy tratando de buscar una imagen bonita de un arco iris,
resulta que me consigo con esa que están viendo ahí. El arco iris real que nosotros vemos es redondo, solo que nosotros vemos la mitad. Esto fue una foto que tomó, no me acuerdo cómo se llama la persona, desde 9.000 metros de altura en un avión. Y se ha demostrado ya científicamente que el arco iris no es. Entonces, el arco iris que Dios decidió poner como pacto entre Él y los hombres, cuando no es algo que es de Él, que está allá. Él tomó de lo que tiene alrededor de su trono un pedacito y dijo: mi pacto. ¿Por qué? Porque cuando yo te muestro lo que yo tengo aquí, tú te vas a acordar de mí. Y nosotros vemos el arco iris, no. Sí saben el pasaje del arco iris con Noé. Y era un pacto de Dios con Noé. Y la Biblia dice que cuando Noé viera el arco iris tenía que acordarse de lo que Dios había hecho cuando lo libró. Y nosotros no le paramos a eso. Él tomó de lo que tiene en su salón imperial, se lo regaló a Noé, a nosotros, a la humanidad, y de eso hizo un pacto, y nosotros nos lavamos las manos con eso. Ahí les traigo un ejemplo de lo que es la piedra de jaspe cornalina. Se dice que el brillo es muy blanco. No sé si ven ahí los refractarios no sé si la palabra es refractario, me disculpan si alguien sabe de eso, pero creo que es así. El refractario de la luz se ve que es blanco, ¿verdad? No sé si lo ven. No el color redondo del cuadro, el brillo. Si ustedes ven el brillo, ven que es blanco. Los estudiosos dicen que, que el brillo en el trono representa la santidad de Dios, por eso es blanca. ¿Qué es lo que hace Juan cuando lo ve? Juan lo ve y dice: eso es como el brillo de la cornalina, como el brillo del jaspe. Y la persona que está es como la piedra. Versículo 5, y sé que más de uno captó esta aquí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿A qué le recuerda eso? ¿A qué le recuerda eso? A ver. Relámpago de Catatumbo, ¿está bien? Éxodo 20. ¿Recuerdan? Éxodo, el pueblo llega al monte Sinaí. Dios Padre quiere hablar desde su magnificencia. Y lo que se oye desde el trono, ¿qué son? Truenos, relámpagos y voces. Apocalipsis en el capítulo 11 también nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ese es el real. Ese es el modelo real. Ese es el original. ¿Y hubo qué? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, la voz de Dios, la voz del Dios Todopoderoso es esta. Yo no sé si es exactamente como el trueno y como el relámpago. Lo que sí sé es que los que lo han escuchado lo comparan con eso. Lo comparan con eso. Entonces, no es algo ficticio. Ya lo escuchó el pueblo de Israel en Sinaí. Ya lo escuchó Juan aquí. Y lo escuchó más adelante en la misma experiencia de la visión. Y estoy seguro que si nosotros rebuscamos un poquito más, vamos a seguir escuchando la voz de trueno de Dios dentro de las Escrituras. Entonces, para mí, personalmente, el Dios del universo que está sentado en el trono tiene una voz de trueno, de relámpago. Él habla y hay terremoto. Él habla y hay tormenta. Sin embargo, nosotros escuchamos esa voz y la ignoramos. Mis ovejas conocen mi voz. Vuelvo y pregunto, y me disculpan, pero tengo que hacer la pregunta, tengo que ser honesto con ustedes. ¿Y si no somos la oveja? Y por eso yo no reconozco la voz. Y llegamos, estoy seguro, a la parte que a muchos les interesa y muchos quieren que estudiemos. Los seres vivientes. Esto fue algo que vio Juan, fue algo que le llamó la atención a él, fue algo que pasó solo en ese momento. ¿Qué son los seres vivientes? Son la representación de la creación, son la representación del hombre. Particularmente, creo que hay suficientes argumentos escriturales para demostrar que los seres vivientes son querubines, son ángeles. Son un tipo de jerarquía angelical. Vamos a verlo. En el versículo 6 al 8 dice lo siguiente. Vamos a ver si conseguimos similitudes en otros textos del Antiguo Testamento.
de gente que subió y estuvo delante de la presencia de Dios. Amén. Para ver si entonces uno puede llegar a la conclusión, porque entiéndanme por qué estoy haciendo esto. Quizás usted no le encuentra mucho sentido por qué lo hago, o de pronto sí, gloria a Dios si lo hacen. Pero el tema es que estoy cansado de escuchar a personas que reniegan del Apocalipsis, porque dicen son cuentos. Eso es figurativo, y sí, Apocalipsis tiene muchísimo figurativo y mucho simbólico, pero yo creo sinceramente que esto no es así, porque más de una persona lo vio. No fue algo figurativo que le dieron a Juan, más de uno vio estas cosas y las describió muy parecidas, hay muchas similitudes. Y delante del trono había como un mar de vidrio, ¿verdad? Lo que leímos, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Anótelo por ahí. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 anótelo por ahí, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso lo vio Juan, presente y estando de pie en el salón imperial, desde donde se gobierna el universo, más nada. Ezequiel, el libro de Ezequiel, muchos años antes, muchísimos, miles de años antes. Ezequiel capítulo 1, del versículo 4 al 10 dice la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Dios. Amén. ¿Lo han leído? Si no lo han leído, lo vamos a leer. Y gloria a Dios por eso. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Tenemos el resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Que yo no estoy controlando la pantalla. Parecido al color del jaspe. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Aquellos tenían 6, estos tenían 4. Pero entendemos que son perspectivas. Juan los está viendo desde el salón. Ezequiel los está viendo que viene del norte. ¿Sí? Y no estoy tratando de que encaje ahí la descripción. Hay otros versículos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido, muy pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Y ahí está una imagen para que puedan verlo. Aparte de esto, aquí también aparecen los ojos. Los que han leído el pasaje saben que ahí había unas ruedas que tenían ojos por delante y por detrás. Y Ezequiel está describiendo el trono. En el versículo 22 del mismo capítulo de Ezequiel, dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. ¿Esa cuál es? Ese es el mar de cristal. Una expansión. ¿Se acuerdan en la creación? Dios hizo la expansión en los cielos y la expansión en los mares. La expansión de cristal maravilloso es el mar de cristal. Extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. ¿Cuántas veces en distintos pasajes del Antiguo Testamento nosotros hemos visto el milagro de Dios cuando se enfrentan a ejércitos y escuchaban esto? ¿Se acuerdan cuando Jonatán y no sé cómo se dice, el que le lleva las cosas? El paje. Ok, el escudero, el paje, exacto. ¿Sí saben ese pasaje?
Ellos dos se enfrentaron a todo el ejército de filisteos. Y los filisteos se empezaron a matar porque escucharon una muchedumbre y un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre su cabeza. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que aparecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. No está viendo lo mismo, pero lo está explicando distinto. ¿Quién puede explicarlo a la perfección? ¿Quién? Ellos están haciendo el mejor esfuerzo posible para tratar de describir semejante escena. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Por cuestiones de tiempo, Isaías, si a usted le interesa lo que estamos hablando, Isaías en el capítulo 6, del 1 al 7, tiene otra visión, la visión de Isaías. ¿Se acuerdan? Vi uno sentado en el trono y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? Búsquelo ahí y busque la semejanza. Y va a ver que va a encontrar el mismo ángel de Seyala. El punto es lo siguiente: no me quiero enfocar en los ángeles, no me quiero enfocar en el arco iris, no me quiero enfocar en el mar de cristal. Lo único que yo quiero que entendamos es que los paralelismos entre estos escritos nos muestran una realidad divina. No una metáfora, no un tipo, no un símbolo, es una realidad. Se ha corrido el velo del mundo espiritual, se nos ha dejado ver la realidad de un reino celestial, de un trono establecido en el cielo y de uno que está sentado en el trono. En el libro de Daniel, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? No me voy a meter para lo profundo de Daniel, pero hay un pasaje en Daniel donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y con esto terminamos. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y llama a todos los sabios, a los caldeos, a los magos, a los brujos, a los sabios, a los inteligentes, a los que juegan dados y a los que juegan, no sé, porque en verdad no sé de juegos de azar. Y le dice: necesito que me interpreten el sueño. Bueno, no hay problema, rey, díganos cuál es el sueño y nosotros se lo interpretamos. No. Pero yo quiero que me digan qué soñé y que me lo interpreten. No, pero eso es imposible. No hay nadie que pueda hacer eso. No. Si ustedes de verdad son lo que dicen que son, lean eso. Es súper chévere. Ese pasaje es bien entretenido. No. Si ustedes dicen lo que son, ustedes me tienen que decir qué fue lo que soñé y me lo tienen que interpretar. Y dijeron: es imposible eso. No, es que yo sé que ustedes están esperando que yo les diga el sueño para ustedes empezar a inventar cualquier cosa. Nabucodonosor era heavy, era fuerte. Ustedes están esperando que yo les eche el cuento y ustedes entonces me van a inventar cualquier cosa de interpretación del sueño y entonces yo me tengo que quedar con la interpretación que ustedes me den. No, yo necesito a alguien que me diga qué soñé y que me diga la interpretación. A ese yo le voy a creer. No, eso es imposible, eso no existe un hombre que pueda hacer eso. Ok, mátenlos a todos. ¿Así? Mátenlos a todos. Entonces encargaron a uno de los principales soldados, no sé qué, que mataran a todos los sabios, todos los magos, todos los que habían en Babilonia. Y entonces Daniel le llegaron a Daniel y a Sadrach, Mesach, estaban los cuatro. Y entonces le llega y le echan, mira, ¿qué es esto que está pasando? Están matando gente. Vi el edicto, todos los magos, todos los sabios. Yo estoy metido en esa colada, o sea, ¿cómo voy yo ahí? No, hay que matarlos a todos porque no supieron interpretar. No, vamos a hacer algo, dice Daniel. Decirle al rey que yo voy a ir, yo le voy a interpretar el sueño y yo le voy a decir qué fue lo que soñó, pero no mates a nadie. Por eso es que Daniel se ganó a los caldeos. No sé si sabía que fue por eso. Después él quedó como el principal de todos los sabios del reino.
Y entonces va, lo presentan frente al rey. Rey, no mate a ninguno. Yo le voy a decir qué fue lo que soñó. ¿Por qué? Porque aquel que revela los secretos y los misterios me va a decir el sueño y me va a dar la interpretación para dártela a ti. Y es el famoso sueño de la estatua inmensa que tenía bronce, tenía metal, tenía hierro, barro al final. Ok, ¿sí? No voy a entrar en la visión. Lo que quiero es que entiendan una cosa de eso porque es muy importante. Porque estamos hablando hoy, el tema de hoy ha sido lo sobrenatural. El tema de hoy ha sido lo divino. El tema de hoy ha sido el ambiente y el contexto espiritual, que es más real que lo nuestro. Pero nosotros lo tenemos al revés. Nosotros sentimos que esto es más real que aquello. Aquello es más real. Es tan real que la interpretación fue explicarle a Nabucodonosor todos los imperios que iban a haber en la humanidad de principio a fin, hasta el último imperio, que era el del Rey Eterno. Ahora pregunto yo, el Dios que está sentado en el trono, que le dijo a Daniel que había soñado Nabucodonosor. Por cierto, lean el pasaje. Daniel se porta ahí como un grande. O sea, la oración que da Daniel para agradecer el hecho de que Dios le diera eso, bien bonita. Ese Dios tiene todo contado. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Si Dios está dándole un sueño a Nabucodonosor y en el sueño está diciendo cuáles son los imperios que van a reinar en toda la humanidad hasta que Él venga, uno por uno, y se han cumplido, no sé si lo saben, se han cumplido, cada parte de la estatua se ha cumplido, queda la última nada más. Ese es un Dios que tiene todo calculado. Ese es un Dios, como dice Isaías, que cuenta el final desde el principio. Isaías lo dice. Ese es el dueño, amo, señor del universo, el todopoderoso, el omnipotente. Y yo quiero creer que la razón del capítulo 4 de Apocalipsis es para que nosotros cambiemos nuestra actitud y nuestro enfoque acerca de la realidad que vivimos en la tierra. Sí pasamos por necesidades y sí tenemos un Dios que puede suplir todo. Pero ese Dios está sentado en un trono. Ese Dios es un Dios eterno, magnífico, poderoso y temible. Y sin embargo entendemos que lo que hizo Dios con Juan fue decirle: iglesia, ven, en tu momento de persecución, tranquilo, yo estoy sentado en el trono. En tu momento de mayor necesidad, tranquilo, yo estoy sentado en el trono. O sea, Dios sabe cómo termina la película, pero no sabe cómo ayudarte a ti. Dios sabe cómo termina la película, pero no sabe lo que más te conviene. Ese Dios que está en los cielos y está sentado en el trono tiene el control absoluto de mi vida. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y no es porque Él sea prepotente, es porque Él sabe más. ¿Se acuerda de la prédica? Dios sabe más y Él siempre tiene lo mejor para mí. El libro de Apocalipsis termina con la victoria de los hijos de ese rey, porque aparte de todo, hermano, le informo que nosotros hemos sido hechos hijos de ese rey. Somos hijos del Rey del universo. Amén. Vamos a estar de pie. Seguir a Cristo en la hora de la prueba solamente es posible si nosotros sabemos quién es el que está sentado en el trono. Si usted entiende que todo lo que ocurre en su vida tiene un propósito mayor a simplemente este mundo natural, entonces nuestras vidas se podrán convertir en un reflejo de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando no hay reverencia, cuando no hay obediencia, cuando no hay respeto, el problema no es el Dios que está sentado en el trono. El problema somos nosotros.